¿Qué es la acupuntura? Buenas tardes, soy Gabriel Alejandro Reyes García, acupunturista, director estatal de la UNAM-TAMITI para el estado de Puebla. Estamos en el curso básico de acupuntura. Este es el primer tema, diplomado de acupuntura. ¿Qué es la acupuntura? Para ti, ¿qué es la acupuntura? La definición de la acupuntura en su nombre deriva del latín acus, aguja, y de puntur, pinchar, aguja de acupuntura. Mitos sobre la acupuntura. Al utilizar las agujas para sanar una enfermedad, han creado varios mitos como: dicen que es brujería. Muchas religiones de antemano no la aceptan y no permiten su uso. Esto es porque tienden a relacionarlo con prácticas como el vudú, como cosas de brujería, como manejos del aura. Lo que pasa es que simplemente cuando se empezó a introducir la acupuntura en varias culturas, todos lo apegaban a creencias que ellos mismos tenían de antemano y se ignoraba que en China se tiene relacionado por completamente a la anatomía, a la fisionomía, a la bioquímica y al funcionamiento del cuerpo, relacionado a todo lo que es la naturaleza. Dicen que es poner agujas para que se equilibre la energía del aura, que está descompensada. Esto, pues es lamentablemente mucha gente profesional dentro de la acupuntura que tampoco ha interpretado bien cómo funciona la misma, pues no entiende todavía que la acupuntura es para estimular la anatomía y así se logre la homeostasis, el equilibrio para lograr la salud. Ellos todavía creen que la acupuntura es poner agujas en diferentes partes del cuerpo para que la energía que va flotando por encima pues tenga bien a equilibrarse, pero esto está completamente mal. Otras opiniones comentan que es como ir a un psicólogo, al referirse a que está tan solo como un efecto placebo en la mente de aquel que necesita una salida desesperada a su mal. Pues aquí tenemos otro problema grande, que estas personas que opinan esto no tienen pues ningún conocimiento de la acupuntura y se menciona esto muchos creyendo que toda la gente que viene sus enfermedades son idiopáticas o son autoinmunes y cuando mejora la serotonina en el cerebro las enfermedades tienden a mejorar y lo relacionan con que mejoró el paciente, pero pues definitivamente está mal. Dicen que es simple charlatanería, ya que ellos no conocen a alguien que de verdad haya encontrado el alivio con este tratamiento. La verdad, este problema también viene mucho al caso, que hay muchos charlatanes. Este acúmulo de charlatanes que de verdad no ayudan a las personas son gente que tal vez leyó un libro, una folletería, o lamentablemente asistió a clases donde no tenían un buen instructor y no tienen a bien cómo explicar a la persona cómo funciona la acupuntura o colocarla bien. Y entonces sucede esto, o no conocen una buena persona que ponga bien acupuntura, o tienen una mala praxis la gente que conoce, que aplica la acupuntura, y por eso es que no conocen a nadie aún. Pero por eso debemos de acercarnos con gente que sí sea profesional, que tenga un consultorio bien puesto, que esté asociado a una organización, que tenga una forma de registro. Precisamente para eso es este curso. La OMS, Organización Mundial de la Salud, la define como el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, en los cuales se utiliza diagnóstico, prevención y suspensión de elementos de enfermedad físicos o mentales, cuya forma de actuar es mediante la estimulación con agujas de ciertos puntos dérmicos que se encuentran ubicados a lo largo de canales o meridianos o colaterales. Su eficacia está avalada por la Organización Mundial de la Salud desde 1979 en numerosas enfermedades y dolencias. Bueno, aquí podemos observar que aunque es la Organización Mundial de la Salud, también hay dentro de ella, aunque es ya aceptada y reconocida desde hace muchos años, podemos ver que este asunto de decir que hay
formas teóricas y prácticas explicables o no, es un problema en donde todavía no entienden qué es realmente la acupuntura y por eso dicen explicables o no. Pero ¿por qué dan el reconocimiento? Porque a través del tiempo no puede haber tantos chinos o tanta gente alrededor del mundo que tenga una buena experiencia con la acupuntura, que aunque no la puedan demostrar, de todos modos ahí están los resultados y son favorables. La acupuntura es una de las técnicas más conocidas de la medicina tradicional china. El 16 de noviembre del 2010, la UNESCO declaró la acupuntura y la moxibustión Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto se logra a través de que muchísima gente alrededor del mundo ha logrado aliviarse de muchísimas enfermedades. Y esto de la acupuntura, la introducción de las agujas en puntos nerviosos vasculares o paquetes vasculares nerviosos y la estimulación con la moxa tienen un resultado correcto cuando es bien aplicada. Por eso es que una organización, la más importante, que es la OMS, no podía dejar de lado esta buena práctica, ya que no tiene ningún problema, ninguna restricción y nadie es alérgico a la misma. ¿Qué es la acupuntura? La acupuntura es un sistema de diagnóstico, discernimiento, comprensión y estimulación de la anatomía y la bioquímica del cuerpo humano para promover su curación natural al lograr regular su funcionamiento. Para ello, se procede a la inserción de agujas para generar una sinapsis nerviosa que estimulan los órganos, además de aplicar calor o estimulación eléctrica en puntos de acupuntura muy precisos. Hago hincapié, muy precisos. Si no está bien colocado un punto de acupuntura no tiene efecto, ya que lo que yo busco al colocar la acupuntura es, por ejemplo, con el punto 4 del intestino grueso, es estimular el nervio que está colocado junto al ganglio. Este a su vez segrega una sustancia que estimula a todo el canal de ganglios que llega hasta la garganta, como antes decían que era de forma energética, pero ahora en este curso vamos a entender que la estimulación es que yo estimulo con la aguja el ganglio, le provoco movimiento con la sustancia acetilcolina, provoco movimiento y este tiene a bien desinflamarse porque le provoqué que la acetilcolina lo contrajera y entonces se expulsa lo malo del ganglio o se quita el ganglio impactado o inflamado. Esto a su vez trae que hay un cambio de temperatura al cual no resisten los virus o las bacterias y la persona tiene un buen alivio, una buena recuperación que inclusive puede sentir muy rápido. ¿En qué consiste la acupuntura? La MTC sostiene que los sistemas del cuerpo humano están unidos por canales, o también llamados meridianos, los cuales recorren nuestro cuerpo. La energía fluye constantemente a su paso por estos canales, mantiene los tejidos saludables y proporciona vitalidad a los órganos para que estos funcionen correctamente. Esto lo dice la medicina tradicional china en los libros antiguos. ¿Cómo lo podemos trasladar de una forma con ya palabras modernas que lo podamos entender? ¿Qué dice cuando dice sostiene que los sistemas del cuerpo humano están unidos por canales? ¿Qué es un canal? Un canal es el sistema nervioso que está sin interrupción unido. No vuela de célula entre célula y eso se llama sinapsis nerviosa. Ese es un canal, es un recorrido. ¿Qué es otro canal? El sistema arterial, donde circula la sangre con alimentos, con nutrientes, con oxígeno. ¿Y qué es un canal venoso? Un canal venoso es por donde circula la sangre, pero ya con las sustancias de desecho que se recorren de las células. Esos son los canales. ¿Qué es lo energético? ¿Por qué le dicen canal energético? Porque los chinos ya podían interpretar que los nervios, que las arterias y que las venas arrastraban nutrientes y eran los que proporcionaban una buena nutrición y que si se perdía esa nutrición o se estancaba esa nutrición en algún lugar y no seguía llevando una buena nutrición, entonces se perdía el equilibrio y entonces se debilitaba el paciente o se debilita el individuo y viene la enfermedad. Ese es el problema y esa es la forma en la que define la medicina tradicional china
cómo inicia un problema y cómo se beneficia. Cuando coloco agujas de acupuntura y entonces tengo la exactitud de colocar bien el punto, está el punto de acupuntura y yo aplico bien la aguja y estimulo el canal nervioso y el canal ya sea arterial o venoso, estoy estimulando la función y el recorrido de la buena nutrición de un lugar para que recupere o el pH correcto o la circulación linfática y se quite el estancamiento que estaba en el lugar. La enfermedad es considerada como un desequilibrio de energía del organismo, provocando los factores externos, frío, calor, humedad, virus, bacterias, O muchas otras, como también puede ser un accidente, un golpe, etc. O por factores internos, mal funcionamiento de un órgano, insuficiencia de la sangre, alteraciones emocionales, etc. Estos canales deben mantenerse siempre libres. Cualquier obstrucción provocará la interrupción de este flujo en el cuerpo, causando trastornos físicos y psicológicos. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de la mujer que está sangrando. ¿Qué pasa? Que había un estancamiento, por ejemplo, que no en todos los casos puede ser, también puede ser por un golpe, pero pongamos el ejemplo del sangrado de nariz por epitaxis. Entonces, la mujer está sangrando. Esto puede ser por un golpe de calor, o porque le dio temperatura, o porque hay un problema con los paranasales. Esto provoca que sangre. Entonces, eso se le llama estancamiento. Y lo que hace cuando sangra es que está liberando ese estancamiento. ¿Y qué pasa? Viene alivio. También tenemos el ejemplo de la garganta congestionada, los ganglios congestionados con virus o con bacterias. ¿Qué pasa? En la medicina tradicional china eso se interpreta como un estancamiento. Eso quiere decir que no hay movimiento. Entonces, cuando yo aplico, por ejemplo, el 4 de intestino grueso, que es el punto, uno de los puntos que se aprenden principalmente en la acupuntura al principio, yo es para que pueda entender de forma muy fácil cómo está conectado al sistema vascular y al sistema nervioso, y esto estimula los ganglios y puedo provocar movimiento y así retirar un estancamiento del sistema linfático a nivel del cuello. Entonces, por ejemplo, con los otros factores, como hablamos del frío, del calor, de los cambios climáticos, aquí vamos a entender, en este curso se va a enseñar a discernir cómo estos cambios de temperatura o exposición al frío o exposición al calor le beneficia a los virus y a las bacterias que en ese momento se reproducen. Y nosotros nos debilitamos por exposición a los climas, y es como viene la pérdida del equilibrio energético, que más bien nosotros podemos entender. Si me da un golpe de frío, entonces ¿qué quiere decir? Pues que el frío me debilitó mi calor interno y produjo que esos virus pudieran entrar y reproducirse dentro de mí, provocando un estancamiento. Entonces lo que hace la acupuntura es promover el movimiento de esos canales energéticos, que ya ahora entendemos que es los canales nerviosos, linfáticos, venosos o arteriales. Bueno, eso por la parte de los climas. Cuando tenemos un problema con los órganos, podemos, por ejemplo, ver que tenemos el hígado graso, o piedras en los riñones, o una infección de vías urinarias. ¿Esto a qué nos conlleva? Por ejemplo, el hígado graso provoca estancamientos, teniendo una cantidad de lípidos muy grande en el cuerpo. Esas cantidades de grasa nos pueden llevar a tener, por ejemplo, varices. O las piedras en los riñones, a tener dolores muy fuertes, infecciones de vías urinarias, sangrados o pérdidas de proteína a través de la orina. Entonces, la acupuntura, ¿cuál sería la forma de ayudar? Liberar precisamente el hígado para que tenga una mejor absorción de nutrientes y pueda desecharse la acidez, y así pueda dejar de fabricar su propia grasa y pueda dejar de estar graso. Todo esto a través de la acupuntura. Entonces tenemos que la acupuntura pone, por ejemplo, muchas enfermedades o padecimientos psicológicos, y mucha gente lo toma muy en cuenta, como la acupuntura funciona, por ejemplo, para quitar depresión, para quitar ansiedad, para quitar estrés o fastidio, o las personas iracundas pierdan esa energía, además que cualquier situación les molesta. Vamos a poner un solo ejemplo.
A mí me gusta mucho poner de ejemplo a las personas que tienen estrés o están iracundas. Podemos poner, por ejemplo, que tienen una colitis. ¿Qué es? Que el intestino se está moviendo menos, está inflamado. Entonces el paciente no sabe discernir que tiene colitis. Simplemente siente un fastidio que no entiende por qué. Si yo tengo un buen diagnóstico con acupuntura y quito el estancamiento del tubo digestivo, el paciente va a relajarse. Y yo le tengo que explicar que el método de relajación que ocupé fue el de quitar el estancamiento que había en intestinos. O sea, provoqué que su intestino se moviera, o sea, que recuperara la peristalsis y así él tuviera una relajación. Esta por una parte. Si pudiéramos poner otro ejemplo, cuando se tiene el fastidio de tener el hígado graso aumenta tu temperatura, te hace que te duela la cabeza, zumban los oídos, puede haber un poquito de pesadez en los pies, vista borrosa, mal aliento, y el paciente no entiende por qué está de malas. Ahí entonces lo que nosotros con acupuntura podemos hacer es provocar que el paciente tenga una mejor distribución de los líquidos en el cuerpo. Entonces se quita el fastidio y el paciente se relaja. No es precisamente que yo haya actuado sobre las emociones o tenga una reacción psicológica, sino que yo busqué la raíz del problema en la fisiología, en la anatomía, encontré la raíz del problema y quité el estancamiento, o sea que provoqué movimiento, y entonces esto es lo que hace la acupuntura para mejorar la psique. Mediante el diagnóstico del desequilibrio de energía en el cuerpo, la inserción y manipulación de finas agujas en puntos específicos del cuerpo, podemos estimular las funciones del organismo y restablecer el equilibrio. Puede ser energético, bioquímico, circulatorio y metabólico, recuperando así el estado de salud. Entonces, ¿cómo vamos a ver la acupuntura y a un buen acupunturista? Una buena práctica de la acupuntura, nosotros vamos a encontrar que primero, número uno, tenemos que hacer un buen diagnóstico, una buena observación, y debemos de tener el conocimiento muy bueno para discernir cuál es la raíz del problema. Ya que tenemos esto, debemos de conocer muy bien los puntos de acupuntura que vamos a elegir para tratar al paciente. No nada más colocarlos bien, sino darles una correcta estimulación. Esto es una de las cosas más importantes, ya que yo oigo a mucha gente que acude al consultorio y me dicen, esos puntos ya me los habían puesto, pero nunca nadie los había tonificado, los había golpeado, los había friccionado o los había colocado tan profundos como esta vez usted los colocó. ¿Por qué es esto? Porque realmente lo que pasa es que colocar puntos es lo más fácil, pero conocer el diagnóstico para darles la correcta estimulación es lo difícil. Porque si yo no le doy la correcta estimulación, puedo al contrario, hasta hacer que el paciente se estanque más o tarde más su recuperación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo tengo una buena palpación del pulso, una buena observación, entiendo bien los problemas del paciente, discierno bien cuál es la raíz del problema, coloco bien los puntos y estimulo bien las agujas. El paciente se recupera. La aplicación de agujas afecta al sistema nervioso, estimulando la actividad de sustancias analgésicas, como las endorfinas y las células del sistema inmune, entre otras. Cuando se actúa sobre determinados puntos, se provoca la liberación de neurotransmisores y hormonas que actúan sobre las funciones involuntarias de nuestro organismo. Otro efecto es la regulación de la serotonina en el cuerpo, neurotransmisor que juega un papel importante en nuestro estado de ánimo, por lo que la acupuntura es también muy utilizada para tratar todo tipo de trastornos emocionales. En este caso, yo podría enfatizar algo que dice aquí. La aplicación de las agujas afecta el sistema nervioso, estimulando la actividad de sustancias analgésicas. Vamos a encontrar nosotros en el aprendizaje de la acupuntura que en el sistema nervioso hay dos tipos de sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. Con uno se maneja más la adrenalina y con otro más la acetilcolina. Esto a su vez estimula el ganglio nervioso, en donde está reservada la estimulación, ya sea visceral, orgánica
o de las glándulas. Entonces, cuando yo encuentro bien un punto de acupuntura muy importante para lo que yo discierno que tiene de molestia el paciente, lo aplico. Y entonces estimulo con sustancias tan grandes como es la serotonina. Estimulo sustancias tan importantes como es la adrenalina o la acetilcolina. Y entonces encuentro yo una respuesta sobre un paquete vascular nervioso o un paquete orgánico, en donde hay una sustancia que yo entiendo que el paciente necesita modificar o necesita mover. Es como entonces viene que el paciente tiene alivio. ¿Es verdad que es una de las prácticas de curación más antiguas? En efecto, en el Huang Di Nei Ching, el clásico de la medicina interna del emperador amarillo, fue escrito hace casi 5000 años, 2697 a.C., y se explica que la naturaleza de la energía aquí, sus efectos en los órganos, los recorridos de los canales de acupuntura, la localización de los puntos, la técnica de estimulación, las causas de la enfermedad y los diferentes tratamientos médicos. Lo que vamos a hacer en este curso es precisamente entender el resumen de este libro tan importante que habla precisamente del recorrido de los canales de acupuntura, que habla del origen de las enfermedades, cómo lo ve la acupuntura, y el tratamiento de las enfermedades, cómo lo ve la acupuntura. Esto es muy importante. Por ejemplo, si este video informativo lo está viendo alguien que se dedica a la medicina, no te cierres. Hay que entender que es una forma nueva de ver cómo es una enfermedad, entendiendo al cuerpo como un todo. ¿Por qué pasa esto? Este libro hace una recopilación y hace el esfuerzo de ver un canal. En este canal está unido circulación venosa, circulación linfática, circulación arterial, circulación nerviosa. Todo esto está comprobado. Si estudiaste ya anatomía o si la vas a ver en este curso, está comprobado que todo esto sucede dentro de un órgano, y si yo lo estimulo afuera, también lo estimulo dentro del órgano. Entonces, por eso la necesidad de, en este libro del Huang Di Nei Yi, de ver todo el cuerpo como un todo. Muy bien, esta es la prueba número 1.